Vamos entonces ahí, ¿qué dice el capítulo 5? Estamos ahí, quiero que trate de mantener su mente aquí porque es bien interesante lo que el apóstol Pablo va a enseñar. Aquí dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que realmente sean viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Ahora bien, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplica y oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea incluida en la lista la viuda que haya cumplido por lo menos 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha dedicado a toda buena obra. Pero no admitas a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las apartan de Cristo, quieren casarse, estando bajo juicio por haber abandonado su primer compromiso. Y a la vez, aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa. No solo aprendan a ser ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no conviene. Por eso quiero que las más jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de reproche, porque ya algunas se han extraviado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, cuídelas. No sea carga para la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que realmente son viudas. ¿Qué les parece esa lectura? Qué práctica, qué contemporánea. Pero si quitamos a las viudas y ponemos también a los ancianos, si quitamos, no quitamos a las viudas, agregamos también ahí a los ancianos, agregamos también a los huérfanos, tal vez niños, porque ya jóvenes ya pues tienen que trabajar, pero los niños huérfanos y los ancianos. ¿Qué les parece si estos son consejos, pero de ahora mismo, como que son dados a estos tiempos? El cuidado de las viudas. Pero antes de esos versículos, veamos lo que el apóstol Pablo le empieza diciendo a Timoteo. Primero, dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como padre. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de exhortar y aquí empieza el cuidado a los mayores? Y esto es lo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. Mira, a los ancianos o a las personas mayores, tienes que exhortarlos correctamente, ¿sí? No con dureza, sino exhórtalo como un padre. Y esa era la tradición que se tenía, que los jóvenes o los niños los enseñaban a uno a respetar a los ancianos, a las personas mayores. ¿Ustedes se acuerdan eso? Que nuestros padres nos pedían que nosotros saludáramos
De hecho, cuando yo llegaba con mi papá o llegaba yo con alguien, mi papá esperaba que yo saludara. O mi abuelito esperaba que yo saludara también. Y si no saludaba, por ahí ya sentía el pellizcón. Entonces yo sabía que tenía que saludar. Entonces, este es algo que también práctico nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Enseñarles a honrar a los ancianos. Enseñarlos a honrar a los mayores. Dice como un padre. Tal vez no en contexto de personas desconocidas, porque tenemos que contextualizar nuestro tiempo tal vez. Pero personas que nosotros conocemos, personas que son de la casa, de la iglesia, personas que son honradas dentro de nosotros, nosotros tenemos que enseñarles a respetar. Por ejemplo, los que nos sirven en la iglesia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que respeten a los maestros, que les enseñan la palabra del Señor cada domingo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que respeten a los que nos llevan a adorar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que respeten a los que nos dan la bienvenida. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que respeten a todos los líderes de la iglesia, que respeten a todos los padres de la iglesia, que respeten a todos los mayores de la iglesia. Y dice, como un padre. Dice, no les reprenda con dureza al anciano, sino exhórtalo como un padre. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros padres? ¿Cómo es el trato? Dice, así trátalo. Y esto es un consejo práctico que nosotros debemos de enseñar a los niños y a los jóvenes. Dice, ahora a los jóvenes, dice, ¿cómo le dice el apóstol Pablo? A los jóvenes como hermanos. ¿Cómo debe ser mi trato con mis semejantes, con mi prójimo? ¿Cómo tengo que tratarlos? Como un hermano, como una hermana. Entonces, ¿cómo yo debo de tratar, aconsejar, o cuidar, o proteger, o tratar a las personas de mi edad, podemos decir, como hermanos? Y esto no incluye solo a los jóvenes, sino también a los niños. A nosotros los niños les enseñamos de que se respeten, que se valoren, que no se peleen, y si se pelean, que se reconcilien, que hagan las paces. Igual las personas mayores, que las señoras puedan respetarse unas a otras, que las personas puedan respetarse y cuidarse y darse esa honra como hermanos y como hermanas que son delante del Señor también. Y también dice como a una madre. Ahora esto los ancianos, las ancianas, ¿cómo debe ser el trato también para las ancianas? De la misma manera que los ancianos o las personas mayores. ¿Cómo debo yo de tratar a una mujer mayor? Como a una mamá, como a una madre. Sí. Y a todas las mujeres mayores, ¿cómo debo de tratarlas? Como a una mamá. Yo la vez pasada quise regañar a alguien porque era bien devoto, y alguien tal vez se puede enojar conmigo en el internet. Era bien devoto a la Virgencita de Guadalupe y tenía aquí todo el gran respeto para él, pero estaba tratando mal a una señora. Yo le dije, ¿de qué le sirve que tenga todo ese respeto para la Virgencita de Guadalupe y usted está tratando mal a una mujer mayor? No puede ser eso. No puede. ¿Por qué? Tenemos que tratarla como una madre a todas las personas mayores. Y no solo el trato, sino verlas como una mamá. Porque es una mamá, tal vez no nuestra, pero de uno de nuestros semejantes. Y yo siempre digo, cuiden o respeten, porque esta señora es mamá de un hijo. Y ese hijo, para ese hijo, es su madrecita, es su mamá. Entonces yo tengo que ponerme en el lado del hermano, que yo no tengo que maltratar a la mamá. Y es igual también con los esposos. Voy a meter un poquito lo que no me importa. Es igual con los esposos. Cuidar bien a la esposa como que fuera mi mamá. El esposo debe de cuidar a su esposa como que fuera su mamá. ¿Por qué? Porque ella es mamá de sus hijos. ¿Y a qué hijo le gusta que le traten mal a su mamá? A nadie.
Entonces, por eso el esposo debe tratar a su esposa como una madre, porque es mamá de sus hijos. Por eso que muchos hijos se crean con rencor con el papá. Porque vieron cómo papá trató a la mamá. Y tal vez yo la veo como una mujer para mí, pero el hijo la ve como su mamá, como aquella que le dio todo el amor, como aquella que lo cuidó mucho, que le dio hasta de su pecho, de ella misma, que lo tuvo en su vientre. Y por eso muchos hijos crecen con ese rencor con los papás, porque papá no vio con los ojos como ese hijo miraba a su mamá, como lo más importante en la vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no, ve como una madre, vela como tu mamá. Entonces, cuando tú aconsejes, cuando tú quieras amonestar o regañar o llamarle la atención a una mujer, a una señora, trátalo como que fuera tu mamá, porque es mamá de alguien. El cuidado, el respeto de unos a otros. Y dice el apóstol Pablo, continúa diciendo, y a las jóvenes como a hermanas. A las jóvenes como hermanos. Si nosotros pusiéramos mucha atención a todo lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, qué amor no tuviéramos al prójimo, qué cuidado no le tuviéramos al prójimo. Si yo viera a las otras mujeres como mis hermanas, si las cuidara como mis hermanos, yo no anduviera haciéndole daño a nadie, porque yo las tratara como mis hermanas, las cuidara. Y ahora tenemos que meter en lo que no me importa, pero esto es bien importante decirlo. Los hombres mujeriegos que andan haciéndole daño a todas las muchachitas, dice el apóstol Pablo, no, véanla como sus hermanas. Si tan solo nos viéramos como hermanas, si las cuidáramos como hermanas, protegiéramos a cada mujer, a cada señora, a cada joven, a cada anciano, porque lo viéramos como nuestros. Porque las cosas cambian cuando yo veo a las personas como si fueran mías. Y el valor cambia cuando yo veo las cosas que son mías. Es como una persona cuando presta algo, no lo cuida como si fuera de él. ¿Acaso no cuidamos a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque son nuestros. ¿Qué debemos de hacer con los demás? Cuidarlos también como son nuestros. Sobre todo, hermanos, lo de la familia de la fe. Sobre todo los de la iglesia. Con los de afuera también. Pero si queremos, es aquí adentro, dentro de la iglesia. Cuidarnos, tratarnos así, unos a otros, como hermanas, dice. Y a mí me encanta lo que dice con toda pureza. Con toda pureza. ¿Cómo debemos de ver a la jovencita nosotros? Con pureza. No como objetos. Con pureza. Y nuestros ojos deben de convertirse en ojos de pureza, para ver a las jovencitas con ojos de pureza, para ver a las señoras con ojos de pureza, para ver a los ancianos con ojos de pureza, para ver a los jóvenes con ojos de pureza. Que hermanos, que el Señor nos ponga pureza en nuestros ojos, para poder vernos a cada uno como algo puro, como algo sagrado, como algo delicado, como algo santo para el Señor. La palabra pureza ahí puede traducirse como algo santo, algo santificado, algo guardado, algo digno de, algo criado de, y criado por Dios, creaciones de Dios, con pureza. Hermanos, que el Señor nos ayude a vernos cada uno con pureza. Que no nos veamos con malicia, que no nos miramos con desprecio, sino que miramos con pureza. Amén. Entonces el apóstol Pablo termina el versículo 2 con esas palabras, como Timoteo. ¿Qué consejo recibió Timoteo? ¿Qué consejo recibió? Yo me imagino que tal vez estaba él batallando. ¿Cómo estos hermanos mayores me están sacando las canas a mí? Y dice, no, mira, te voy a enseñar cómo debes de hacer el comportamiento. Vamos al 3. ¿Listos para ir al 3? Dice, ahora sí las viudas. Honra a las viudas que realmente sean viudas. Honra a las viudas que realmente sean viudas. El apóstol Pablo nos muestra dos clases de viudas. No es que la otra no sea viuda y la otra es media viuda y la otra sí es real viuda, verdaderamente viuda. Solo que él pone dos categorías. La que realmente es viuda es la que va a sobrepasar los 60 años. La que está antes de los 60 años es viuda, pero no es realmente viuda para que sea mantenida por la iglesia
o para en nuestro caso, para que sea mantenida por alguna organización o por algún departamento del Estado. Entonces, todavía no ha entrado la que todavía está joven. Entonces dice, honra a las viudas que realmente son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Lo que está aquí, lo que el apóstol Pablo dice anteriormente, dice que esto es lo aceptable delante del Señor. Entonces quiere decir que hay cosas que Dios acepta y hay cosas que Dios no acepta. Hay cosas que Dios aprueba y hay cosas que Dios desaprueba. Entonces, ¿cuáles son las aceptables a Dios? Estas. Y aquí él empieza por las viudas. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Que cuando una mujer queda viuda o quedaba viuda en aquel tiempo, los nietos y los hijos tenían que encargarse del cuidado, no la iglesia. Los hijos y los nietos tenían que encargarse del cuidado de ellas. Y dice, tienen que aprender a ser piadosos. A mí me encanta cómo escribe el apóstol Pablo sobre todo estas cartas pastorales, porque son bien prácticas. Que aprendan. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo que aprendan? Porque hay cosas que no son aprendidas, hay que aprenderlas. Y esto nos da la pausa para aplicar que cuidar a los demás se aprende. No es que me nace, no es que yo sienta, tengo que aprender. Yo tengo que aprender, así como aprendí a manejar carro, así como aprendí a manejar bicicleta, así como aprendí a hacer un oficio, así tengo que aprender a cuidar a los demás. Dice, aprendan primero a ser piadosos. Tenemos que aprender a ser piadosos. Y sobre todo, dice, con los de su casa. Esto también es bien práctico. No sé si el apóstol Pablo vio a alguien que era piadoso, pero no con los de su casa. A veces suele pasar y lamentablemente hay muchos hijos que son bien piadosos, bien acomedidos con la gente de afuera, pero no con su propia madre o con su propio padre o con los de su casa. Como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Pero si me sigo metiendo en lo que no me importa, hay muchos maridos que son buenos para ayudar a otra gente. Pero no para ayudar a los hijos y a la esposa de la casa. Pero si me sigo metiendo en lo que no me importa, hay muchas esposas que son bien acomedidas, sirviendo en otro lado, y malas para atender a la esposa o a los hijos. Y dice el apóstol Pablo, tienen que aprender. Tenemos que tener cuidado, primero cuidar a los nuestros. Y de ahí afuera, todo empieza dentro de la casa. Si tenemos que aprender a ser piadosos con nuestros hijos y después con los hijos de la gente. Aprender a ser piadosos con nuestra esposa y después, si me queda tiempo, soy piadoso con los demás. Primero soy piadoso con mi esposo y si me queda tiempo, sirvo a los demás. Tenemos que aprender a ser piadosos, dice, con la propia casa, con los nuestros. Si algo el Señor quiere que nosotros hagamos, antes de todo, es que cuidemos de nuestra familia. Y ahora si lo traemos a la iglesia, si algo el Señor quiere es que cuidemos aquí nosotros nuestra casa, la casa espiritual, la familia espiritual. Y después las amistades, después las otras cosas. Y tenemos que aprender a valorar la iglesia. Tenemos que aprender a valorar las cosas de la iglesia. Primero, la casa espiritual que nos mantiene, que nos alimenta espiritualmente. Dice a los de su propia casa y a recompensar a sus... Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Tiene que aprender a ser piadoso con los de su propia casa y a recompensar a sus padres. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que tenemos que aprender a recompensar? Porque ahora los hijos
nuestros padres ya dieron mucho, hicieron todo lo que tenían que hacer para crecernos y nosotros como hijos no podemos ser desagradecidos. Después de que mi mamá hizo todo para darme todo lo que podía, yo como hijo no puedo ser desagradecido. Y ahora no regresar el favor. Y no es que nuestros padres nos cobren la crianza, el mantenimiento, pero nosotros tenemos que retribuir, porque ahora ellos ya no pueden, porque ahora ya no tienen fuerza, porque dedicaron toda su fuerza para nuestro cuidado, porque dedicaron todo lo que tenían para criar a sus hijos. ¿Cuántos padres no dieron la vida completa por sus hijos? ¿Cuántos padres no aguantaron hambre por sus hijos? ¿Cuántos padres no sufrieron en el camino para llegar a Estados Unidos para darle un mejor a sus hijos? Y para que los hijos se olviden de ellos, para que los hijos no retribuyan para atrás, para que los hijos no los cuiden ahora. El apóstol Pablo dice, no, ahora, recompensen. Hermano, no debería haber ningún anciano que esté abandonado. No debería haber ninguna anciana abandonada. Si los hijos, si los nietos nos encargáramos, los cuidáramos, después de que nos dieron todo. Dice el apóstol Pablo, aprendan a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Yo les quiero ser bien honestos esta noche. ¿De qué nos sirve hacer muchas otras cosas donde tenemos aprobación de otra gente, pero no tenemos la aprobación de nuestras casas? Y si no tenemos la aprobación de nuestra casa, nuestra familia, no tenemos la aprobación de Dios. Pueden ser aceptables delante de otra gente, pero no delante de Dios, porque esto es lo que acepta Dios. Esto es aceptable delante de Dios. El cuidado, aprender a ser piadosos y a recompensar a los padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Amén. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Primero su casa, hermano. Primero su familia. Primero sus hijos. Yo sé que a veces vemos que alguien tiene hambre, pero sus hijos son primero. Si sobra, ayude. O si puede compartir, comparte, pero primero sus hijos. Yo sé que a veces hay cosas que hacer con otras familias, pero primero su familia. Primero cuida a su familia. Primero su esposa, primero su esposo. Yo sé que hay cosas que hacer por allá, pero primero su familia espiritual. Primero la casa espiritual. Y esto es aceptable delante de Dios. Esto es lo que dice el hombre de Dios, el apóstol San Pablo. Vamos a continuar. ¿Qué dice? Ahora bien, el versículo ¿qué? Versículo 4, el versículo 5. ¿Listos? ¿Qué dice el versículo 5? Ahora bien, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplica y oraciones de noche y de día. Ahora bien, dice, la que realmente es viuda y que note la diferencia de las dos clases de viuda. La que realmente es viuda se va a dedicar primero pone su esperanza en Dios, porque ya pasó los 60 años. Pasó los 60 años la viuda, pero imagínense ustedes, no solo la viuda, sino personas mayores. Dice que ha puesto su esperanza en Dios. Y si esa persona puso su esperanza en Dios, ahora los hijos tienen que cuidarla. La iglesia tiene que cuidarla. Ahora en este caso el Estado. Ahora, ¿cómo puede participar la iglesia con el Estado para ver que el Estado cumpla su deber? La iglesia tiene que levantar su voz y luchar para que haya organizaciones puestas por el gobierno que vean el bienestar de las viudas, de los ancianos. Ahora, como la iglesia ya no tiene esa responsabilidad, sino que ahora el gobierno con los impuestos que pagamos, y todos aquellos que han puesto su esperanza en Dios, tenemos que levantar la voz y buscar el bienestar. Esto quiere decir que la iglesia tiene que involucrarse en las políticas. ¿Cuándo? Cuando están haciendo las leyes.
para que se aprueben fondos para que recompense. Y esto viene la retribución también. Todos nosotros pagamos impuestos. ¿Se imagina cuánto impuesto pagamos nosotros? De aquí hasta que lleguemos a nuestros 60 años, ahora tiene que regresarnos el Estado. Y todos pagamos impuestos. No solo cuando vamos a declarar, sino cuando compramos. Cada vez me quitan 10 dolarones, casi $11 de mis $100. Nos quitan bastante. Imagínense cuánto nos van quitando. De $1,000 nos quitan 100. Al mes, ¿cuánto nos damos? 5,000 al mes. Si ganaríamos 2,000 y de todas maneras lo gastamos, ¿cuántos son? 500 mensuales. Es una gran cantidad de dinero. No ganamos mucho, ganamos 3,000, nos quitan $300 de impuesto, más lo que le quitan a usted más antes, cuando va usted a comprar a la tienda. Son $300 mensuales. Entonces la iglesia tiene que ver que el gobierno retribuya todo lo que nos han quitado. Entonces tenemos que ver eso también, tiene que retribuir. Dice, los que han puesto su esperanza en Dios y persevera en súplica y oraciones de noche y de día. Ahora entonces ella ha puesto su esperanza en Dios, pero estas viudas hacen dos cosas. Primero, persevera en súplica y oraciones de noche y de día. Ahora, lo que sucedía con las viudas era que las viudas que ya pasaban los 60 años se venían a quedar a la iglesia. La iglesia hacía ciertas cosas, algunas tenían sus casitas y venían a comer. Y venían, pero durante el día se ponían a hacer quehaceres en la iglesia, a mantener la limpieza de la iglesia, y cuando les quedaba el tiempo se ponían a orar y a suplicar delante del Señor. Algo otras que no tenían nada de casa, venían y se quedaban literalmente en la iglesia. Y aquí dedicaban su vida a suplicar. Oraciones de noche y de día oraban. Así como una viuda que nosotros tenemos aquí en la iglesia, que usted siempre la ve por aquí. En la pandemia nada más la corrimos que se fuera, pero ahí no se iba. Entonces, dice que esta clase de viuda, la que la iglesia la mantenía, pasaban orando de noche y de día. Entonces, ¿qué trabajo tienen que hacer los ancianos y las ancianas? La oración. Yo recuerdo una vez una ancianita yo me gradué del Instituto Bíblico en aquel tiempo, en 2013, y recibí muchos regalos y recuerdo que llegó una ancianita y me dijo, pastor, yo todavía no tenía la función de pastor, pero muchos ya miraban mis dotes pastorales. Me dijo, pastor, yo no tengo para darle regalo, pero quiero que sepa que estoy orando por usted todos los días. A mí, yo sentí tanto en mi corazón, que yo sentí como que quería tirar los otros regalos. Dije, este es el mejor regalo que he recibido. Las oraciones. Y así deben ser nosotros. Yo no tengo nada que hacer, pastor. Orar. El mejor regalo. ¿Cuántos oran por mí? ¿Cuántos oran por la iglesia? ¿Cuántos oran por su familia? ¿Cuántos oran por los líderes de la iglesia, los maestros, todos? Oramos. Súplicas de día y de noche. El versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Estas las otras viudas, las viudas que llegaban a comer a la iglesia, pero después iban a hacer lo que se les daba la gana. No se dedicaban a la oración, ni a las súplicas. Entonces dice el apóstol Pablo, esta que llegan solo a alimentarse, llegan solo a comer, estas no, sácalas de la iglesia. A mí me causa gracia que el mismo problema que Timoteo está teniendo es el mismo problema que tuvo el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuál fue el primer problema del apóstol Pedro? Y de los apóstoles, la alimentación de las viudas. Y el mismo problema estaba teniendo el Timoteo años después. Entonces el primer problema que se enfrentó el apóstol Pedro fue en la alimentación de las viudas. Dice que los griegos o los que estaban ahí empezaron a quejarse que había mala administración en las viudas. Y entonces el apóstol Pedro levanta 7 diáconos y dice, 7 diáconos para que ellos se encarguen de
el cuidado o la alimentación de las viudas y nosotros dedicamos la palabra al Señor. Entonces, y el apóstol Pablo está aquí ya dándole instrucciones a Timoteo cómo seguir con cómo resolver esta situación. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. En otras palabras, la palabra muerta aquí no es de que esté muerta, sino que olvídala. Esta no la admitas en el programa de alimento y de casa de la iglesia. Hazla como que no existe. ¿Por qué? Porque no está orando. Porque no está suplicando de día y de noche. ¿Cómo es que viene a pedir y alimentarse, pero no hace nada por la iglesia? No sé por qué hoy este día estoy metiendo en lo que no mucho me importa. Pero mucha gente así es. Viene a sacar provecho, pero ¿qué dan para la iglesia? Y esto lo dice la Escritura. No lo estoy diciendo yo. Si no están orando, si no están suplicando de día y de noche, si no están haciendo algo por la iglesia no debe de preocuparse. No debe preocuparse en su mantenimiento, en sus necesidades. Pero la iglesia debe preocuparse, y esto aquí entre la familia y la iglesia, por aquellos que están en la iglesia, que tal vez sus ofrendas no son tan grandes, pero sus oraciones son muchas, que tal vez otras cosas no son visibles, pero lo que pueden hacer lo hacen. Dice el apóstol Pablo, encárgate de ellos son vivos, los demás no. ¿Por qué? Porque siempre se da de regreso y se tiene que dar de regreso, dice el apóstol Pablo. El versículo 7, y aquí ya casi vamos a ir terminando, el versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Con esto vamos a terminar, pero vamos a dedicarle más tiempo a este slide. ¿Listos? ¿Qué dice? Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Cuáles son esas cosas que el apóstol Pablo quiere que ya no se le esté regañando, que ya no se les esté ahí, haz esto, haz el otro, que ya no tenga que estar ahí, dale? ¿Cuáles son? Si alguno no tiene cuidado de los suyos, dice. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Si alguno no tiene cuidado de los suyos, y especialmente los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. En otras palabras, y esta es la fe práctica, en otras palabras, si yo no cuido mi familia, si yo no me encargo de mi familia, mi religiosidad no sirve para nada. Si yo no me encargo de mi casa, mi adoración no sirve para nada. Si yo no cuido a los míos, ni levantar mis manos, mis súplicas, mis oraciones, ni siquiera pasan el techo. Ahí no cabe la fe. Dice que somos peor que los que no creen en Dios. El que no cree en Dios todavía es mejor que esta persona. Note lo importante del cuidado de la casa, de la familia, de los nuestros. Dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos, y especialmente los de su casa, ha negado la fe. En otras palabras, la fe se demuestra cuidando los nuestros. La fe es práctica. La fe no es yo creo, sí yo creo, no. La fe es práctica, y así ha sido desde un principio. Cuando el Señor prueba a Abraham, la prueba es que vaya, que camine, que vaya a adorar. ¿Y por qué Abraham es llamado padre de la fe? Porque obedeció, y su obediencia fue vista en la práctica, en las acciones. Y lo mismo, la misma fe es la que el apóstol Pablo nos pide a nosotros para Dios. Yo demuestro mi fe cuidando a la iglesia. Yo demuestro mi fe sirviendo en la iglesia. Yo demuestro mi fe siendo piadosos. Todo lo que hemos aprendido esta noche es muestra nuestra fe.
Si yo no hago esto, no soy aceptable delante de Dios. Y los que no creen en Dios son mejores delante de Dios que yo. Ven lo complicado. Por eso el gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor y demuéstralo amando a tu prójimo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol San Juan? ¿Cómo dices amar a Dios si no amas a tu prójimo? El que no ama a su hermano no puede amar a Dios. El que no ama a su casa, el que no cuida su casa, el que no cuida la iglesia, el que no cuida su familia, no cuenta su fe. Dice, y ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, como dice el dicho, que el Señor nos agarre confesados. Que el Señor nos agarre haciendo esto bien. Porque si no, no estamos siendo aceptados delante del Señor. Mi último consejo, cuidémonos nosotros primero. Si algo tenemos que cuidar, si algo yo tengo que darle todo, es a mis hijos, es a mi esposa, es a mi esposo, es a la casa de la iglesia, nuestra familia. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar con una oración. Bendito y buen Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor.